El dinero no compra la inteligencia artificial. Totalmente. Y, a ver, aclaremos esto desde el primer segundo porque no estamos diciendo que el capital sea irrelevante para un negocio. Por supuesto que ayuda, pero firmar un cheque, por muy grande que sea la cantidad de ceros, simplemente no equivale a una adopción real, productiva y sostenida de esta tecnología en el día a día. Es un punto de partida fundamental y, de hecho, ese es probablemente el punto ciego más grande que estamos viendo en la industria del software ahora mismo. Claro. Porque, los desarrolladores y las grandes tecnologías asumen que la barrera principal es financiera o puramente de infraestructura, cuando la evidencia, la data dura, apunta a que la verdadera barrera es completamente cognitiva. 100%. Y para quienes nos escuchan hoy y buscan entender, digamos, qué está pasando realmente bajo la superficie en el mundo de los negocios, hoy vamos a hacer un análisis a fondo de dos materiales fascinantes. Sí, muy reveladores los dos. Por un lado, tenemos el artículo de investigación llamado Productive Agents and the Cognitive Adoption Gap in Mexican Firms, y por otro, la presentación ejecutiva de la industria que lleva este mismo título provocador de El dinero no compra la IA. Y ambos documentos apuntan a una disonancia verdaderamente brutal en el mercado latinoamericano. Sí, y nuestra misión en esta charla es justamente desmenuzar esa paradoja, ¿no? Una paradoja muy específica y muy bien documentada, porque existe un interés masivo, te diría que casi un hambre desesperada, por la inteligencia artificial dentro de las pequeñas y medianas empresas en México. Sí, todo mundo habla de eso. Exacto, pero luego revisas los números fríos y ese interés altísimo rara vez se convierte en un uso sostenido y medible. Entonces, queremos entender exactamente la mecánica de por qué sucede esto y, más importante aún, ¿cuál es la arquitectura de la solución real? Me encanta. Y vamos a empezar por el contexto general, porque la industria del software global nos ha estado vendiendo una fantasía absoluta exportada directamente desde Silicon Valley. La típica historia de portada de revista. Tal cual. Constantemente leemos esta imagen idílica de la empresa de $1 billón con 0 empleados. Nos inyectan la idea de que el software puede absorber absolutamente todo el trabajo operativo y que pues el apalancamiento es infinito. Pero esa fantasía choca de frente contra la realidad de cómo opera la economía en América Latina, ¿no? Choca de frente porque los creadores de estas herramientas suelen ignorar quién está realmente sosteniendo la economía en países como México. O sea, si miramos la demografía empresarial que expone el estudio, los datos son aplastantes. ¿Sí? Cuéntanos de esos números. Pues mira, más del 95% de las empresas en México tienen menos de 10 empleados. No estamos hablando de corporativos multinacionales con presupuestos masivos ni departamentos de innovación. Claro, ni tienen pisos enteros llenos de ingenieros de datos listos para integrar una nueva API. Exactamente. Hablamos de micro y pequeños negocios que operan con 1, 2 o 3 empleados en total. Esa es la realidad. Y para que la audiencia pueda visualizar realmente dónde se rompe la teoría, vamos a ponerle un rostro a esta estadística, porque los investigadores crearon un perfil compuesto basado en cientos de entrevistas y la llamaron María. Y conocer a María es entender el problema de fondo. Fundamental entender a María. Sí, a ver, ella tiene 47 años, es dueña de una refaccionaria automotriz en Monterrey, lleva 18 años al frente de su negocio, tiene 2 empleados en el mostrador y, ojo aquí, su departamento de tecnologías de la información está compuesto por 0 personas. 0. Y analicemos un martes cualquiera en la vida de María. Ella es simultáneamente la directora general que define el rumbo, pero también es la directora de ventas que atiende a los clientes mayoristas. Y la de marketing, ¿no? Ajá, la que publica en redes. Es la directora de finanzas que cuadra los números, la responsable de cobranza persiguiendo facturas atrasadas y, por supuesto, la jefa de compras lidiando con proveedores. O sea, en un día normal, María toma alrededor de 200 decisiones operativas críticas. Híjole, ¿200? ¿Sí? Cosas como, ¿compro el aceite sintético hoy o me espero el descuento del jueves? ¿Por qué el portal del SAT está caído otra vez? ¿Cómo cubro el turno del empleado que se reportó enfermo hoy en la mañana? Es que, es como tratar de pilotar un avión en medio de una tormenta, pero el piloto también tiene que servir los cacahuates en la cabina, revisar la presión de las llantas en pleno vuelo y además reparar un motor que está fallando. Sí, literal. Y justo en medio de esa turbulencia, llega un vendedor a tocar la puerta de la cabina para ofrecerle un radar de última generación. Y viene con un manual de 1000 páginas diciéndole que le va a cambiar la vida. Y siguiendo con esa imagen, el error gravísimo de la industria tecnológica es asumir que del otro lado hay lo que en teoría organizacional llamamos holgura. O sea, asumen que María tiene un equipo de personas con el tiempo y la energía para sentarse a leer ese manual, configurar el radar y hacer pruebas. Claro, pero en la refaccionaria María, la holgura es inexistente.
Toda la capacidad de procesamiento de datos, análisis de riesgo y toma de decisiones del negocio entero reside en un solo cerebro humano que ya está operando al límite. Al límite total. Lo cual nos lleva a la escena central que plantea la investigación y que yo misma la leí y me pareció reveladora. A ver, imagínense esto. Son las 9:14 de la noche. María ya bajó la cortina de metal de la refaccionaria. Está haciendo el corte de caja sola en el mostrador con la pura luz de la computadora iluminándole la cara. Agotada, me imagino. Agotadísima. Y de pronto recibe un correo de una empresa de software B2B ofreciéndole, y cito textual, integra inteligencia artificial en tu negocio en 8 semanas. Uy, no. Sí. El correo le pide agendar una demostración de 90 minutos, conectar la API de su CRM, definir 2 indicadores clave de rendimiento, integrar su sistema ERP actual y asignar a un responsable técnico para el despliegue. Y la respuesta inmediata de María en su cabeza es, mañana lo veo. Y sabemos perfectamente que ese mañana nunca llega. Pero lo fascinante de este momento, y lo que los desarrolladores de software suelen catalogar erróneamente, es pensar que la reacción de María nace de la ignorancia. Exacto. O peor aún, asumen que es la típica resistencia al cambio de las generaciones mayores, nada más alejado de la realidad. A las 9:15 de la noche, después de 200 microdecisiones, el cerebro de María activó un mecanismo de defensa puramente biológico. Claro, de supervivencia. Sí, su capacidad neurológica para procesar un diagrama de Gantt de 8 semanas y nuevos conceptos tecnológicos simplemente se agotó. Entonces, si el problema no es la apatía ni la ignorancia, quiero que analicemos qué dicen los datos duros sobre esto. Porque, si María y millones de dueños como ella necesitan ayuda urgente para sobrevivir y escalar, la lógica dictaría que adoptarían cualquier herramienta de IA que les prometa un respiro, ¿verdad? Pues aquí es donde el estudio cuantitativo, que se hizo entre marzo y abril de 2027, nos da una radiografía innegable. Mira, se encuestó a 133 dueños y directores de empresas, el 92% de ellos basados en México y casi el 67% con 10 empleados o menos. O sea, exactamente el perfil de María. Exactamente, y la predisposición hacia la inteligencia artificial resultó altísima. En una escala del 1 al 5, la probabilidad reportada de probar herramientas de IA está en 4.21. Su reacción positiva ante una disrupción tecnológica en su sector marca un 4.29. ¡Wow! Y ojo a este dato. Creen firmemente con un 4.26 sobre 5 que la gestión gerencial y la adopción de tecnología son decisivas para crecer. O sea, no hay un rechazo conceptual para nada. A ver, 4.21 sobre 5 en probabilidad de prueba es casi unanimidad. Básicamente tienen la tarjeta de crédito en la mano. Pero luego pasas la página del estudio y ves la adopción real y es una caída libre. Una caída drástica, sí. Cuando se midió el uso de herramientas digitales básicas, digamos, hojas de cálculo o redes sociales para el negocio, el índice es aceptable. Tienen 0.77 en una escala de 0 a 1. Ajá. Pero al medir el uso real, productivo y diario de la inteligencia artificial, el número se desploma a 0.61, en una escala que va de 0 a 2. Híjole, marginal. Marginal. Y además, su competencia autoevaluada en IA es de apenas 2.14 sobre 5. O sea, hay una desconexión inmensa. Y el artículo nombra formalmente a este fenómeno como la brecha cognitivo-adaptativa. Me parece un término muy, muy preciso. Básicamente nos dice que hay un deseo, numéricamente comprobable, por adoptar la tecnología, pero una incapacidad estructural para convertir esa intención en operación continua. Tal cual. El diagnóstico es claro. No es que falte de deseo de adopción en el mercado. O sea, falta un diseño de adopción que esté pensado para la realidad neurológica de estos dueños. Y antes de que busquemos la salida fácil, el estudio se encarga de derribar el mito más común. Porque la primera suposición de cualquier analista sería, bueno, a ver, esta brecha se explica porque las pymes, en México, simplemente no tienen el presupuesto para pagar estas licencias, o porque son empresas sin digitalización previa. Claro, es el instinto natural de cualquiera, ¿no? Pensar que la barrera de entrada es puramente financiera o de infraestructura básica. Pues los datos lo refutan por completo. En esta muestra de 133 tomadores de decisión, los investigadores cruzaron el nivel de uso de IA con el tamaño de la empresa, sus ingresos anuales, el presupuesto tecnológico asignado e incluso si ya tenían implementado un sistema ERP costoso. ¿Y qué salió? Que la correlación resultó estadísticamente insignificante. El tamaño de la chequera no cierra la brecha cognitivo-adoptiva. El dinero no compra la adopción operativa. Oye, detengámonos ahí porque esto cambia las reglas del juego por completo. Para entender el porqué de esta brecha, el documento recurre a un marco teórico que me pareció interesantísimo, porque digamos baja la psicología pura a las ventas de software.
Tradicionalmente, ¿qué nos decía la academia sobre cómo los humanos adoptamos tecnología? Pues el marco clásico, como el modelo de aceptación tecnológica de Davis y Vengetech, planteaba algo muy racional. Decía que si un usuario percibe que una herramienta es útil para su trabajo y además nota que es razonablemente fácil de usar, su intención de adoptarla sube. Y la academia asumía que esa intención se traducía automáticamente en comportamiento real, ¿no? Claro, si lo quiero y me sirve, lo compro y lo uso. Una línea recta perfecta. Que es exactamente la lógica que usa la industria tecnológica hoy en día. Tal cual. Pero luego, teóricos como Isaac Eisen hacen una aportación vital y dicen, a ver, la intención no siempre se convierte en acción, especialmente cuando ejecutar esa acción exige un esfuerzo sostenido que interrumpe tu rutina diaria. Y aquí entra la pieza maestra para entender a María, que es el concepto de racionalidad limitada del premio Nobel Herbert Simon. Que básicamente plantea que el cerebro humano no es un disco duro de computadora con memoria RAM infinita, ¿verdad? Exacto. Simon nos explica que nuestra capacidad para buscar información, procesar nuevas variables, evaluar todas las alternativas posibles y tomar una decisión óptima, tiene un límite biológico y neurológico estrictísimo. Claro. Cuando estás cansado, cuando has pasado 10 horas peleando con proveedores y lidiando con inventario, tu cerebro entra en modo de conservación de energía y entonces rechaza procesar una curva de aprendizaje nueva. Y no es por terquedad, es por supervivencia cognitiva pura. Y fíjate que esto conecta perfecto con otro concepto que mencionan, que es la ley de variedad indispensable de Ross Ashby, aunque te admito que me costó un poco aterrizarlo. La teoría dice que un sistema de control debe ser capaz de absorber la variedad del sistema que intenta controlar. Si llevamos eso a la refaccionaria de Monterrey, ¿cómo se ve en la práctica? Mira, imagina que los problemas de la refaccionaria son pelotas que le lanzan a María. Si el negocio le lanza 3 pelotas al mismo tiempo, digamos, un cliente molesto en el mostrador, un proveedor que llegó tarde y un pago que no pasa en la terminal. Sí, lo normal en un día. Exacto. María, con toda su experiencia, puede hacer malabares y resolverlo. Su variedad de control empata con la variedad de problemas del negocio. Pero si el negocio empieza a lanzarle 50 pelotas simultáneamente, el sistema colapsa. El malabarista simplemente no tiene suficientes manos. Si el entorno genera más fricción y variables de las que el dueño puede absorber diariamente, el negocio deja de ser controlable. Claro, tiene todo el sentido. Y lo peor es que la solución que le ofrece la industria del software a este malabarista, que ya está soltando pelotas, es lanzarle otras 5 pelotas luminosas nuevas, llamadas dashboards de IA, configuración de KPIs y automatización de flujos, prometiéndole que en 8 semanas le van a ayudar a hacer mejores malabares. Y ese es el insight central de todo el estudio. En estas micro y pequeñas empresas, el presupuesto financiero no es la verdadera restricción limitante. O sea, si María necesita una herramienta vital y le falta flujo de efectivo, pide un préstamo o negocia con un proveedor o simplemente espera a que caiga el pago de un cliente grande. El presupuesto financiero, mal que bien, pues se renueva y se estira. Pero el presupuesto de atención del dueño no tiene una línea de crédito, digamos. Es una inmejorable forma de ponerlo. El presupuesto de atención arranca al 100% en la mañana con el primer café y se va consumiendo implacablemente con cada decisión, sea grande o pequeña. Para cuando llega la noche, ese saldo está en ceros. Sí. Y no hay rondas de inversión en Silicon Valley que puedan comprarle más atención al dueño de una pyme. El cuello de botella de la economía latinoamericana no es el capital, es el ancho de banda mental de quienes la operan. Bueno, a ver, si la atención es el verdadero recurso escaso, veamos qué pasa con el mercado. ¿Qué tipo de soluciones están empujando los grandes proveedores de tecnología y qué es lo que realmente están pidiendo a gritos dueños como María cuando logran tener un momento de claridad? Pues existe un desacople gigantesco, un abismo absoluto entre la oferta y la demanda. La industria del software insiste en vender optimización profunda de back office. Sí, siempre es eso. Te venden eficiencia administrativa, contabilidad predictiva, minería de procesos internos y reestructuración de bases de datos. Lo cual suena increíble en una junta de corporativo o de gran nivel. Pero volvemos a la calle, a la realidad. O sea, a una refaccionaria no le sirve de absolutamente nada ahorrar 2 horas de conciliación contable a la semana si para el día 28 del mes no ha generado los ingresos suficientes para pagar la nómina y la renta del local. La optimización es un lujo. La supervivencia es obligatoria. 100%. Y los datos de la demanda real que revela el paper lo confirman a gritos. Cuando estos 133 dueños se les pregunta para qué áreas específicas quieren utilizar la inteligencia artificial, el instinto es supervivencia y crecimiento puro. Ajá. El 38.3% la quiere para potenciar sus ventas y el 36.8% para marketing.
Y muy por detrás quedan cosas como el cumplimiento fiscal o la automatización general con un 24.8%, o finanzas con apenas 21.1%. El mensaje es transparentísimo. No me optimices la oficina, ayúdame a vender más y a atraer más clientes. De hecho, cuando les preguntan qué beneficio concreto esperan, casi la mitad, el 46.6%, responde directamente vender más, seguido de ofrecer un mejor servicio al cliente con 37% y ahorrar tiempo. Y respecto a las barreras para no adoptar la tecnología hoy mismo, pues las dos respuestas principales no son una sorpresa. El costo financiero lidera con 42.9%, muy seguido por la falta de tiempo con 33.8%. Ok, entonces, si una empresa de tecnología quisiera realmente penetrar este mercado masivo y resolver este dolor de fondo, ¿quiénes serían los candidatos ideales para empezar? Mira, la investigación identifica un grupo perfecto, lo que en estrategia militar y de negocios llaman una cabeza de playa o un beachhead. El piloto ideal son las empresas que el estudio denomina maduras en marketing digital o marketing mature. ¿Y qué las hace ideales? Son negocios pequeños, sí, pero que ya invirtieron el dolorosísimo esfuerzo cognitivo de entender cómo funciona la pauta en redes sociales. O sea, ya conectaron la relación causal entre lanzar una campaña digital y que se genere una venta física en su mostrador. Son empresas extremadamente sensibles al costo, pero tienen la enorme ventaja de iterar rapidísimo. Claro, si una campaña no tiene retorno de inversión en 3 días, pues la apagan y prueban otra cosa. Exactamente. Entiendo. Entonces son el laboratorio perfecto porque ya no le tienen miedo a lo digital, siempre y cuando el riesgo esté súper controlado. Muy bien. Pasemos de la teoría, los diagnósticos y las estadísticas a la arquitectura de la solución. Si ya concluimos que es biológicamente imposible expandir el límite de atención de María, ¿cómo diseñamos tecnología que logre infiltrarse en su operación diaria sin saturar su cerebro? Los investigadores proponen una categoría específica y le llaman agentes productivos. Y aquí quiero hacer de abogada del diablo. Adelante, dime. Cuando yo leo agente productivo, mi instinto cínico dice, ok, ¿me están hablando de un chatbot glorificado? Porque todos, de verdad todos, hemos estado atrapados en un bucle infinito peleando con el bot de una aerolínea o de un banco que solo te responde con un menú de opciones inútiles hasta que te desesperas y cuelgas. Por favor, dime que no le estamos sugiriendo a María que castigue a sus clientes con algo así. O sea, ¿en qué se diferencia esto de la automatización barata de toda la vida? La diferencia es abismal y es crucial separar las categorías. Un agente productivo no es un chatbot genérico montado sobre un modelo de lenguaje grande que simplemente charla, responde una duda aislada y sufre de amnesia al segundo siguiente. Y tampoco es la típica automatización robótica de procesos, o RPA, que solo sigue un diagrama de flujo súper rígido y se colapsa si el cliente usa un sinónimo o cambia el orden de la conversación. Entonces, ¿cuál es el diferenciador técnico real de un agente productivo? Pues mira, un agente productivo está diseñado con pura disciplina gerencial. Es una pieza de software que está anclada directamente a la propuesta de valor y al inventario real del negocio. Tiene autonomía delegada para ejecutar acciones complejas, es capaz de aprender de la interacción diaria y fundamentalmente genera resultados comerciales medibles que eventualmente se convierten en propiedad intelectual de la empresa. Ok. O sea, no es una licencia que alquilas nada más para verte moderno frente a la competencia. Es un sistema que acumula el know-how del negocio. Fíjate que me parece fascinante esa distinción. Y el estudio no se queda en la pura teoría, sino que establece 4 requisitos innegociables para que estos agentes logren saltar esa brecha cognitivo-adoptiva. A ver, analicemos la primera regla, que dice que debe estar anclado al flujo real de trabajo. Así es. Y pensando en María, si a las 9 de la noche está agotada, pues pedirle que abra un navegador, escriba una URL nueva, meta una contraseña y aprenda a usar un panel de control es básicamente una sentencia de muerte para el software. Esa es exactamente la deducción correcta. La tecnología tiene que ir a donde el dueño ya está operando. Si María vive, vende y respira a través de WhatsApp Business y un Excel rudimentario de inventario, pues el agente productivo tiene que estar incrustado ahí. Prohibido exigirle que migre su operación a un ecosistema nuevo. Tiene todo el sentido, lo cual nos lleva a la segunda regla, que se deriva de la primera, y es que tiene que ser liviano para operar. O sea, 0 paneles de control complejos llenos de gráficas de pastel que nadie pidió, 0 vocabularios técnicos de prompts o tokens. La curva de aprendizaje visual tiene que ser, digamos, prácticamente plana. Exacto, plana. Y la tercera regla aborda directamente el tema del miedo al riesgo, y dice que debe ser reversible sin miedo, que es el equivalente digital a tener un enorme botón rojo de emergencia.
Claro, porque si yo soy dueña de mi negocio y veo que un sistema automatizado le está dando mal un precio a mi cliente principal, entro en pánico absoluto. Y con justa razón, ¿no? Por eso el diseño exige reversibilidad inmediata. Si María nota que la gente está manejando una negociación sensible y ella prefiere intervenir, debe poder tomar el control manual del WhatsApp en ese microsegundo, sin que el sistema se bloquee, sin tener que levantar un ticket de soporte técnico en la India. Sí, sí, sí. Debe sentirse tan seguro e intrascendente como desconectar una memoria USB de la computadora. Y finalmente llegamos a la cuarta regla, que es donde se separa verdaderamente la tecnología real del humo. Y es que debe ser medible por resultados puros. Porque la verdad, a María no le importa el orgullo del programador ni cuántos miles de parámetros tiene el modelo de lenguaje detrás de la pantalla. Cero métricas de vanidad. Eso es clave. Decir, tu bot respondió 500 mensajes hoy no sirve para apagar la luz del local. El agente justifica su existencia únicamente si puede reportar métricas de supervivencia pura, como cuántas cotizaciones cerró autónomamente, cuántas horas de atención al cliente redujo en la semana, o exactamente cuánto ingreso adicional es directamente atribuible a su gestión de seguimiento. Si no demuestra un retorno de inversión evidente y rápido, el dueño la paga. Y hace bien en apagarlo. A ver, apliquemos todo esto a un escenario tangible. Regresamos a la refaccionaria de Monterrey. Son las 11 de la mañana. María está al teléfono peleando con un proveedor clave que no le entregó un pedido urgente de amortiguadores. Su presupuesto de atención está al 100% enfocado en apagar ese fuego. Totalmente. En ese mismo instante, un cliente potencial escribe al WhatsApp del negocio pidiendo unas balatas específicas para un sedán modelo 2018. Y en el modelo tradicional, la realidad es que ese cliente se queda en visto, esperando un par de horas, se desespera y le compra la competencia de la otra cuadra. Pero en el modelo de adopción diseñada, el agente productivo, que vive discretamente dentro de ese WhatsApp, toma la solicitud inmediata. Revisa en milisegundos el Excel de inventario conectado. Nota que no hay la marca original que pide el cliente, pero tiene la autonomía y el contexto para recomendar unas balatas alternativas de excelente calidad que sí están en bodega. ¡Guau! Le da el precio, el cliente acepta, el agente aparta la pieza en el sistema y cierra la venta asistida. Y cuando María finalmente cuelga el teléfono, exhausta, tras pelear con el proveedor de los amortiguadores, mira la pantalla y simplemente encuentra una notificación de una venta cerrada lista para cobrarse. El sistema absorbió 15 microdecisiones repetitivas sin arrebatarle jamás el control de su negocio. Ese es el momento exacto en el que cruzas la brecha cognitivo-adoptiva. La tecnología asume la carga operativa de baja complejidad, liberando la atención y energía del dueño exclusivamente para los problemas que exigen verdadera inteligencia humana, negociación y empatía. En resumen, si tuviéramos que destilar toda esta investigación, la data de las encuestas y las teorías psicológicas para quienes nos escuchan, me parece que todo converge en que la curiosidad inicial de las pymes no paga las cuentas. La inteligencia artificial no se adopta por mero interés de leer noticias de tecnología. O sea, se adopta únicamente cuando se vuelve invisible y se integra a la operación diaria. Exactamente. Yo te resumiría 5 grandes conclusiones del paper. La primera es justo esa, que la IA se adopta por operación, no por interés. La segunda es que el dinero ayuda, por supuesto, pero no cruza la brecha por sí solo. Si el diseño exige un costo cognitivo alto, el dueño no lo va a usar aunque sea gratis. Sí, el ancho de banda mental manda. Tercera conclusión. Hay que diseñar asumiendo las limitaciones de atención del usuario, no basándose en la arquitectura ideal de los ingenieros. Cuarta. El primer agente que implementes tiene que vender, ahorrar tiempo o quitar un dolor inmediato, si no, pierdes la confianza. ¿Y la quinta? La quinta, y creo que el aporte más profundo a largo plazo, es que el futuro es convertir el conocimiento operativo del día a día en activos replicables. Y fíjate que justamente quiero cerrar nuestra charla con una reflexión sobre ese último punto, porque el documento desliza una idea sumamente provocadora que replantea la naturaleza misma de un negocio. A ver, pensemos por un momento en una pequeña panadería de barrio. 3 empleados. El dueño decide implementar uno de estos agentes productivos directamente en su WhatsApp, respetando las 4 reglas de baja fricción de las que platicamos. El agente empieza a tomar pedidos simples. Y como tiene capacidad de aprendizaje de la operación constante, pues pasan 2 años de interacción continua. Pasan 24 meses. Y en ese tiempo, ese cerebro digital aprendió a qué hora exacta es más probable que los vecinos respondan a una promoción de pan dulce caliente cuando llueve. Aprendió el tono exacto, digamos, cálido y local, con el que a los clientes les gusta que les hablen. Codificó toda la intuición, las recetas operativas y el conocimiento local que antes solo existía en la mente del dueño. Sí, se convierte en un repositorio activo de la propuesta de valor del negocio. Exacto.
y se vuelve tan vital y tan inteligente operativamente que de pronto surge una posibilidad radical. Esa panadería local podría llegar a ganar muchísimo más dinero licenciando su agente productivo, o sea, vendiendo al acceso a su cerebro digital ya entrenado a otras 100 panaderías en el país que lo que gana horneando y vendiendo su propio pan en el mostrador físico todos los días. Y esa es la pregunta que quiero dejarle hoy a la audiencia para que se la lleven. ¿Qué pasa cuando el conocimiento de cómo operas tu negocio se convierte en tu producto más valioso y escalable? Definitivamente, el dinero no compra la inteligencia artificial, pero estoy segura de que un buen diseño de adopción lo cambia todo. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.